Molt bé. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Tenemos a Pere Rovira con nosotros. Él ha colaborado con nuestro máster y posgrado durante unos cuantos años. Primero con temas de analítica digital, analítica web, y ahora con temas de visualización de datos. Y nos hará una pequeña charla sobre este tema que seguro que será de vuestro interés. Pues nada, Pera, cuando quieras, puedes empezar. Vale. La gente que está conectada es la que aparece aquí arriba, o sea, Augusto, Sí, Elisa y Sandra y Eduardo. sí, O sea, somos 4, ¿no? sí. Y por aquí había un chat. Vale, ya lo veo. Bueno, voy a poner en el chat. Hola. ¿Sí? ¿Habéis visto? Sí. Vale, lo digo por si mientras voy explicando alguien quiere preguntar a través del chat, ¿no? Pues es como más fácil y yo voy a intentar o al mismo tiempo o después, pues ir viendo las preguntas que salen por aquí, ¿vale? Intentaré hablar bueno, siempre digo lo mismo, 20 minutos, media hora y me suelo alargar, pero intentaré mantenerme en este tiempo para que luego me podáis preguntar cosas, ¿vale? Porque es un tema que al final da para muchísimo y lo importante a lo mejor también es que me podáis preguntar dudas específicas que podéis tener. Además, somos 4, ¿no? Con lo cual se puede adaptar muy bien a preguntas que podáis tener. Bueno, yo me presento, me llamo Pere Rovira y trabajo en una empresa que se llama OneTandem. Luego en la presentación veréis mis datos de contacto por si me queréis hacer preguntas o seguir en Twitter. Y bueno, en esta empresa nos dedicamos a la visualización de datos. Básicamente, nuestros proyectos para los clientes consisten en desarrollar cuadros de mando, ¿no? También conocidos como dashboards, pero también presentaciones que contienen muchos datos, ¿no? Y el cliente nos dice, oye, tengo que presentar todos estos datos, pues haz un PowerPoint o prepara alguna cosa para poderlo presentar. Y finalmente también programamos directamente webs, ¿vale? Para sobre todo cuando necesitamos que sean buenas experiencias en el móvil, programamos webs que se encargan de mostrar datos, ¿vale? Normalmente esto lo hacemos para administraciones públicas o entidades como UNICEF o Naciones Unidas que tienen que presentar muchos datos a través de la web. Este es básicamente nuestro perfil, visualización de datos, pues orientado a ayudar a las empresas a comunicar estos datos de la mejor manera posible. Antes de empezar la charla, tengo aquí 3 libros que siempre me gusta recomendar, no sé si se van a ver, ¿vale? Uno es este de aquí, que se llama The Truthful Art, de Alberto Cairo. De todos modos, en los slides van a estar las referencias. Este es un libro que recomiendo principalmente para quien quiera tener una visión general de lo que es la visualización de datos, tanto en sus propósitos como diferentes técnicas. Alberto Cairo es un profesor de la Universidad de Miami, era periodista y poco a poco se fue dedicando más a la visualización de datos. Es muy buen comunicador, lo explica muy bien, muy didáctico. Yo creo que es una excelente introducción a la disciplina. Después ya, libros más específicos. Este creo que a muchos de vosotros os puede ser útil. Se llama The Big Book of Dashboards y está orientado, pues a lo que dice, a enseñaros a hacer cuadros de mando. ¿Vale? Es un libro especial o diferente al resto en cuanto es muy práctico, ¿vale? Básicamente, el libro lo que hace es explicar unos 20 casos de estudio de 20 cuadros de mando diferentes que los autores tuvieron que rediseñar o que diseñar desde cero, y explicando todos estos casos, pues se aprende mucho de visualización de datos y en particular de cuadros de mando, pero de una manera muy práctica, a través de casos concretos. O sea que si lo que os interesa es aprender a diseñar buenos dashboards, pues este es un buen libro. Y finalmente, este de aquí, de Cole Nussbaumer, se llama Storytelling with Data. También está en castellano, lo ha publicado Anaya hace un año o así más o menos. Y es un libro especialmente útil para los que tenéis que hacer presentaciones en público, en particular con PowerPoint, que contienen muchos datos, ¿vale? Y, bueno,
consultores, analistas de empresas, tarde o temprano tenéis que hacer presentaciones con datos, pues este libro es súper útil para este tema. Con lo cual, con estos tres, pues yo creo que tendríais una excelente base, más que base, muchos recursos pues para visualizar bien los datos y aprender un montón. De lo que voy a explicar hoy, y le comentaba antes un poco a Cristófol, voy a empezar a compartir pantalla. Os voy a exponer una serie de casos prácticos. No sé si veis mi pantalla. Sí. ¿Vale? Os voy a exponer una serie de casos prácticos de errores o cosas que me encuentro comúnmente cuando trabajo con empresas o incluso también con alumnos de diferentes cursos que enseño. Pues errores típicos que se cometen o cosas que igual no son errores, pero que se podrían hacer un poco mejor, ¿vale? Yo le he llamado visualiza tus datos para sacarles partido, porque como os decía, a veces encuentro visualizaciones que no están mal, pero que ayudan muy poco a sacar partido a los datos que se están visualizando, ¿vale? Y mi obsesión siempre es pues, que cuando presentamos unos datos tienen que servir para explicar algo, para entender alguna cosa, ¿no? Porque si no, pues bueno, no tiene mucha utilidad, ¿vale? Aquí también tenéis la web, el email y mi Twitter por si queréis contactar. Y me oriento a casos prácticos, se lo comentaba a Cristófol. El año pasado lo hice un poco más teórico y algunos alumnos dijeron, hombre, me hubiera gustado ver más casos prácticos. Pues este año, todo casos prácticos, y la verdad es que tenéis razón, hay muchos libros ya sobre la disciplina. Si queréis entender los fundamentos teóricos con las referencias que os he dado, pues perfecto. Si buscáis estos autores por internet vais a encontrar sus blogs y también hay muchísima información. Y yo voy a intentar centrarme en una serie de casos y además pues que sean relevantes para vuestro día a día, que me imagino que es la analítica web, ¿vale? Principalmente, ¿no? O el posicionamiento en buscadores, analítica web. Bueno, voy con el primer caso. Claro, me tenéis que... ¿Se ve bien? ¿Se ve bien el gráfico, los números, los colores? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, esto es algo típico que me puedo encontrar, ¿vale? Una visualización, un gráfico que lo que intenta hacer es comparar el tráfico para una web, ¿vale? El tráfico por los diferentes canales de una web entre el año actual y el año pasado. ¿Vale? Por ejemplo, pues aquí vemos que hay un canal en color azul, que es el canal directo, pues que tuvo un poco más de 1.000.000 de visitas, ¿vale? Y el año pasado pues tuvo 812.000. ¿Vale? Esta visualización a mí no me gusta o creo que se puede mejorar, ¿vale? No creo que esté bien decir no me gusta, no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de utilidad, no la encuentro útil por varios motivos, ¿vale? En primer lugar, el pie chart veremos que no es la mejor manera de expresar proporciones adecuadamente para más de 2 divisiones, ¿vale? Si leéis un libro teórico veréis que cuando en un pie chart hay más de 2 o incluso 3 divisiones, resulta difícil comparar las magnitudes, ¿vale? Si ya resulta difícil en un único pie chart, cuando ya tenemos 2 y tenemos que comparar el uno con el otro, puede resultar difícil, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que parece que de color azul tenemos lo mismo, ¿vale? Y eso es porque la proporción efectivamente es la misma, pero el número absoluto ha cambiado mucho, ¿vale? Yo puedo tener la impresión de que básicamente entre el año actual y el año pasado, si solo miro el gráfico, tengo la impresión de que no ha cambiado prácticamente nada, porque estoy comunicando las proporciones y las proporciones son las mismas, pero los números absolutos han cambiado mucho. Para ver este cambio en números absolutos, sin embargo, no es suficiente con el gráfico. He tenido que poner los números, ¿vale? Seguramente el diseñador de esta visualización se dio cuenta de esto y dijo, bueno, voy a poner los números para que puedan comparar los números y ver que son diferentes. Pero en general yo siempre digo que cuando en una visualización tienes que poner los números para comunicar, es que muy adecuada no es, porque precisamente visualizamos los datos para no tenerlos que poner directamente y tenerlos que comparar, porque aquí al final
Si yo quiero ver que el azul, que es el directo, ha crecido, tengo que comparar este número con este y mentalmente hacer la operación, la resta, ¿vale? Incluso calcular el porcentaje. Hombre, pues para esto hubiera sido mejor, como veremos, pensar una visualización que a lo mejor transmitiera este cambio directamente, ¿vale? Otro tema que es mejorable y que a mí en particular pues insisto mucho, es que no soy muy amante de las leyendas de colores separadas de la visualización. Bueno, cuando usamos una leyenda de colores aparte, nos obliga a ir entre el gráfico y la leyenda, ¿vale? Voy a poner aquí, creo que hay un... A ver, un momento, ¿eh? Antes había una cosa para enseñar, ¿no? Ups, perdón. Vaya, ahora... Un momento, ¿eh? Es que no sé si es esto de Annotate. A ver. Sí. A ver. No se ve nada, ¿no? No. Vaya. Qué lástima. A ver. Ah, bueno, pero ahora esto... sí, pero no era exactamente lo que quería. A ver. Ya. Perdón, ¿eh? Un momento. Vuelvo a probar lo último y si no me sale, pues fuera. Vale. Bueno, tengo que irme moviendo entre el mouse sí que se ve, ¿no? El puntero del ratón. Sí, sí. Tengo que irme moviendo entre el gráfico y la leyenda para entender lo que significa cada color, ¿vale? Es un esfuerzo adicional que le estamos pidiendo a la persona que lee el gráfico. Además, los colores no son muy intuitivos, ¿vale? Por ejemplo, utilizar el azul para directo y el naranja para Facebook, para mí no sería la mejor elección. Muchos sabemos o asociamos Facebook al azul, ¿vale? Con lo cual, si estoy hablando de canales de marketing, pues habría que intentar escoger unos colores adecuados o que el color no fuera tan importante para intentar entender esta visualización. Bueno, ¿cuál es la alternativa que os propongo a estos dos pie charts? ¿Vale? Pues bueno, yo siempre que quiero comparar dos periodos, prefiero utilizar, y ahora no sé por qué sale esto, vale. Siempre prefiero utilizar un gráfico llamado slope chart o gráfico de pendientes, ¿vale? Como el que os estoy mostrando a continuación, ¿vale? En este gráfico lo que hago directamente es comparar un periodo con el siguiente, ¿vale? El año pasado con el año actual, por ejemplo. Y el pendiente, cada una de las líneas es un canal y el pendiente de la línea es lo que me indica la magnitud del cambio, ¿vale? En particular, cuanto más alto es el pendiente, más ha crecido ese canal en concreto, ¿vale? Fijaos que entre lo que tenía antes y lo que tengo ahora, la diferencia principal para mí es que estoy intentando comunicar algo. Ya desde el principio estoy diciendo que todos los canales han mejorado, ¿vale? Pero que en especial de esta mejora destaca el canal directo y destaca el canal SEM, ¿vale? Y fijaos que aquí estoy utilizando el color no de manera arbitraria, sino que estoy utilizando el color para destacar un aspecto en concreto del gráfico. En particular, el azul más oscuro lo estoy utilizando para estos dos canales que son los que más han mejorado de todos los que tengo, ¿vale? Utilizando el azul en el título y el azul en la línea, el ojo inconscientemente se fija ya y relaciona estos conceptos y los ve como más importantes, ¿vale? Luego, también he introducido anotaciones, ¿vale? ¿Qué significa que el canal directo haya sido de los que más han subido y que haya funcionado también? Pues en este caso he puesto una anotación que dice la apuesta por el branding funciona, ¿vale? Resulta que esta empresa en este año pasado había realizado una fuerte apuesta por campañas de branding para mejorar la marca y sabéis que si uno apuesta por invertir en marca, en branding, es de esperar que el tráfico directo a su web aumente. Pues este ha sido el caso, ¿vale? Las anotaciones también juegan un papel muy importante en la visualización de datos, ¿vale? Porque ayudan a darnos contexto, ayudan a que el lector pueda interpretar mejor el gráfico, ¿vale?
Finalmente, para quien guste de saber los números, pues tenemos el eje izquierdo, en el que además se indica cuál es el número que estoy reportando, son visitas, y después a la derecha hemos indicado los porcentajes para que también se pueda tener una idea no solo de la magnitud absoluta, sino del porcentaje. ¿Vale? Esto sería una manera de, para mí, más fácil de presentar estos datos. Además, aquí no lo veis, pero los tamaños de letra que se han utilizado son suficientes para que en una presentación en PowerPoint, en un proyector, se vieran bien, ¿vale? Pueden parecer muy grandes, pero son de un mínimo de 21 puntos para que se vieran bien en un PowerPoint. Son cosas que importan, ¿vale? Ahora no lo podéis ver, pero si vierais el gráfico anterior en una presentación, estos números y esta letra sería muy pequeñito, ¿vale? Aquí ya hemos escogido unas fuentes adecuadas para su presentación. Esto sería una manera de presentarlo todo a la vez. Sin embargo, nosotros tampoco somos amantes de presentarlo todo a la vez, ¿vale? Imaginaos que ahora estamos haciendo una presentación en público, ¿vale? Que es el caso que nos ocupa. Lo que recomendamos es descomponer un gráfico en varios gráficos, de la manera siguiente que os voy a enseñar y que es algo que en el libro Storytelling with Data se explica en profundidad, ¿vale? Empezaríamos mostrando únicamente el esqueleto del gráfico y haciendo una pregunta, ¿vale? Yo soy amante siempre de empezar una presentación con una pregunta. En este caso, la pregunta es lo que voy a explicar, cómo se han comportado los canales este año respecto al año pasado, ¿vale? Y ya introduzco el esqueleto del gráfico, ¿vale? Ya este esqueleto me permite indicar con el puntero y decir que los voy a comparar a nivel de visitas, ¿vale? Y que voy a comparar el año pasado con el año actual. En el siguiente slide voy a introducir el primer canal del que quiero hablar, ¿vale? En este caso voy a empezar hablando de Facebook, ¿vale? Fijaos que vuelvo a utilizar ahora el color para relacionar el título, Facebook ha mejorado un 15%, con la línea que estoy mostrando, Facebook, ¿vale? Y aquí abajo hago una pequeña explicación, ¿vale? Que me dará pie a lo que yo quiero explicar a mi audiencia en ese momento, ¿vale? En segundo lugar, introduzco el siguiente canal del que quiero hablar, ¿vale? Fijaos que Facebook, como ya he hablado antes, lo paso a un gris más clarito y ahora el azul es nuevamente el canal del que estoy hablando, ¿vale? La audiencia ya poco a poco se irá acostumbrando a que el azul es aquello de lo que estamos hablando. Y aquí pues explico otra cosa sobre el canal de SEM y más detalles, y esto ya forma parte de la explicación que yo haría, que tampoco la voy a hacer aquí ahora, pues si no, no acabaría nunca. Y el mecanismo se repite. Ahora hablo de SEO, ¿vale? Y finalmente me dejo el canal directo para el final, ¿vale? Estas transiciones que veis, ¿vale? Entre uno y otro son transiciones que PowerPoint o Keynote de Mac soporta tranquilamente. No estoy haciendo nada raro, ¿vale? He guardado el canal directo para el final. ¿Por qué? Porque era lo principal o era el plato fuerte del que yo quería hablar, ¿vale? Era para mí no solo el canal más importante y de los que más has crecido, sino era la conclusión final que yo quería explicar. Y esto es otro elemento típico de cuando explicamos una historia, ¿vale? Siempre guardamos el clímax para el final de la historia, ¿vale? Aunque hay gente que prefiere explicarlo al principio, ¿eh? Ahí hay diferentes técnicas. En mi caso, yo lo he guardado para el final. ¿Qué pasa aquí? Y a veces me han dicho, vale, pero estas diapositivas van muy bien para presentar, pero si entrego estas diapositivas en papel, ¿vale? Impreso, pues será un poco redundante, ¿no? Porque yo voy a estar presentando muchas veces lo mismo, ¿vale? Demasiados slides. Bueno, lo que hacemos nosotros es diferenciar los slides que usamos para presentar unos datos de los slides que usamos para entregar al público en papel. Por ejemplo, este sería una muestra del slide que entregaríamos en papel, ¿vale? Aquí, como ya represento todos los canales a la vez, sí que uso un color diferente para cada canal y como no tengo espacio en el titular para poner todas las conclusiones, lo que hago es mantengo la pregunta principal y aquí a la derecha explico cada una de las conclusiones principales para cada canal, ¿vale? Pues este es un slide perfecto
para entregar en papel. Es un resumen de lo que yo he explicado, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que quería explicar, un poco más orientado a cómo hacer presentaciones con datos, ¿vale? Acordaos eso. Siempre empezar con la pregunta principal e ir introduciendo una conclusión por cada uno de los slides. Una manera de hacer esto, pues es, en lugar de presentar todo el gráfico a la vez, irlo presentando por partes, ¿vale? Y después, muy importante, acordarse que si quiero entregar en papel o quiero enviar por email después mi presentación, no voy a enviar por email los slides que he usado para presentar. Voy a hacer unos específicos para enviar por email que contienen más texto, que pueden contener más colores, etcétera. Lo que sea adecuado para que el mensaje se entienda cuando lo ves en la pantalla sin la persona que está hablando. ¿Vale? Bueno. Esta es la versión pues, que teníamos antes. Espero que os parezca pues, más adecuado lo que os he comentado. También es verdad que es posible que ofrecer solo el global de los datos sea una simplificación, ¿vale? Fijaos que antes estaba hablando siempre del global, ¿vale? ¿Qué podemos hacer a lo mejor para, en lugar de ofrecer todo el global, ofrecer una imagen diferente, por ejemplo, para diferentes ciudades o para diferentes productos que yo he vendido, ¿vale? En este caso es una tienda que vende en diferentes ciudades de Estados Unidos y vende diferentes productos. Aquí estoy mostrando el crecimiento de los diferentes canales, el mismo gráfico de antes, y aquí a la derecha estoy mostrando un gráfico de barras con las principales ciudades y los principales productos que he vendido. Este gráfico es interactivo, ¿vale? Y entiendo que estáis viendo ahora el vídeo, ¿no? Sí. De manera que, por ejemplo, cuando yo he clicado en un canal, por ejemplo, en el SEM, ¿vale? Estoy viendo que el SEM no tiene la misma importancia en todas las ciudades y no tiene la misma importancia para todos los productos, ¿vale? Asimismo, yo puedo clicar en una ciudad, ¿vale? Y veo, por ejemplo, uy, perdón, voy a volver. Ahora volvéis a ver que el canal directo se comporta diferente en diferentes ciudades. El SEM también, ¿vale? Fijaos que se resalta en más oscuro el canal que estoy viendo y se mantiene en un color clarito el contexto. Veo que en Los Ángeles, por ejemplo, el comportamiento de los canales es totalmente diferente, ¿vale? Es en Nueva York, de nuevo, también. ¿Qué significa esto? Que si no introducimos interacción, nos estamos quedando con una versión demasiado simplificada de la realidad, ¿vale? Seguramente habéis leído cosas de Avinash Kaushik. Él siempre dice que segmentar es muy importante para entender mucho mejor lo que estamos viendo, ¿vale? Pues bien, este es un ejemplo, ¿vale? La visión que yo tengo global no se tiene por qué corresponder con la visión para diferentes ciudades, por ejemplo, ¿vale? Con un gráfico interactivo lo podemos ver muchísimo mejor, como os he mostrado en este ejemplo. Seguramente me preguntaréis, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Vale? ¿Cómo se hacen los gráficos interactivos? Bueno, este gráfico interactivo en particular está hecho con una herramienta que se llama Tableau, ¿vale? Pero también lo podéis hacer con herramientas, por ejemplo, como Power BI, que sería el equivalente de Microsoft, o también lo podéis hacer programando directamente en JavaScript. ¿Vale? Bueno. Este tipo de visualizaciones ya no las utilizamos tanto para presentar datos, sino que las utilizamos para analizar, ¿vale? Y es otra diferenciación que me gusta hacer. Una cosa es lo que os estaba explicando antes, estoy haciendo una presentación, utilizo gráficos más sencillos y más claros, no utilizo gráficos interactivos en una presentación porque la gente se pierde, sin embargo, si estoy haciendo una visualización para un analista que necesita analizar el rendimiento para diferentes ciudades o para diferentes productos, pues le voy a construir una visualización interactiva porque va a ser la manera de explorar mucho mejor los datos. ¿De acuerdo? Bueno, sigo con otro ejemplo, ¿vale? Este es un gráfico que yo le llamo gráfico de espagueti, ¿vale? Porque es como cuando tiras muchos espaguetis a un cristal y quedan todos enganchados y desparramados, ¿vale? Y no se ve nada, pues pasa un poco en este gráfico, ¿vale?
Me encuentro muchas veces gráficos de tendencia que quieren comparar la tendencia para diferentes ciudades, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, tengo un gráfico que quiere comparar cuántos clientes estoy adquiriendo en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, ¿vale? A lo largo del tiempo, ¿vale? A lo largo de una serie de años, ¿vale? Es muy difícil verlo en este gráfico porque los colores se superponen, las líneas se superponen las unas sobre las otras y no veo prácticamente nada. En lugar de esto, yo siempre recomiendo separarlo en diferentes gráficos, ¿vale? Aquí lo que he hecho es introducir, es lo mismo, un gráfico de líneas, pero he separado cada una de las ciudades en un gráfico de líneas diferentes. Fijaos que el espacio que ocupa es el mismo, ¿vale? A veces me dicen, no, pero es que no tengo espacio para mostrar cada ciudad por separado. Sí que lo tienes, ¿vale? Además, he mostrado una línea de tendencia, ¿vale? He superpuesto una línea de tendencia, en este caso una tendencia polinómica que me ayuda a ver o que me resume la tendencia general de esta adquisición de clientes, porque al final, cuando vemos un gráfico de líneas, lo que queremos entender es la tendencia. Está subiendo, está bajando. Bueno. Además, el titular es, como siempre, yo siempre hago titulares que resuman lo principal de este gráfico, ¿vale? Para mí lo principal de este gráfico es que la única ciudad en la que se mantiene el ritmo de adquisición de clientes, o en otras palabras, en la que no estoy adquiriendo menos clientes, es Barcelona. ¿Vale? Esto sería una manera de presentarlo. Se le llama Small Multiples porque intenta mostrar, cuando repito un gráfico el mismo varias veces para diferentes segmentos, se le llama así, múltiples pequeños, ¿eh? Otra manera sería utilizar una métrica diferente, ¿vale? Aquí, en lugar de mostrar día a día o mes a mes, perdón, cuántos clientes estoy adquiriendo, lo que estoy mostrando es el acumulado de los clientes que yo he adquirido, ¿vale? Este acumulado me dice básicamente pues que en cada punto, por ejemplo, en este punto de aquí que sería noviembre de 2011, no estoy mostrando cuántos clientes he adquirido en noviembre de 2011, sino cuántos clientes llevo adquiridos desde el 2009 hasta 2011, ¿vale? Esto se le llama pues mostrar una métrica de clientes acumulados, ¿vale? ¿Y por qué va bien este gráfico? Porque de manera natural, a medida que Barcelona va creciendo más que las otras ciudades, las líneas se van separando, ¿vale? Es un gráfico adecuado para ver el ritmo al que cada ciudad va adquiriendo clientes, ¿vale? Igual ahora es la primera vez que lo veis y no estáis acostumbrados, pero cuando os acostumbráis a ver este gráfico, sabréis que si el pendiente de la línea no cambia, es que esa ciudad está manteniendo un ritmo de crecimiento constante. Mientras que en estos gráficos, cuando el pendiente de la línea se va aplanando, como es el caso de Valencia, Sevilla o Madrid, significa que el ritmo de crecimiento deja de ser tal, ya deja de haber crecimiento, ¿vale? En particular, cuando ya es plano, es que no se está creciendo, ¿vale? Pues claro, si muestra el acumulado y el acumulado siempre es el mismo, lo cual sería una línea plana, significa que no estoy creciendo, ¿vale? Además, este gráfico, además de tener esta particularidad, pues nos permite ver muy bien a partir de qué punto cada una de las ciudades ha dejado de crecer, ¿vale? Fijaos que alrededor de este punto, que es finales de 2010, y lo destacamos como con una nota, las líneas de Barcelona y Madrid han empezado a separarse de Sevilla y Barcelona, ¿vale? Significa que a partir de 2010, de finales de 2010, como indica la nota, Sevilla y Valencia dejaron de crecer tan rápido como el resto. Hasta aquí iban igual, ¿vale? Veis que más o menos las líneas subían igual. A partir de aquí se separaron, ¿vale? ¿Y qué pasó con Madrid? Pues Madrid hasta el 2012 creció exactamente igual que Barcelona, ¿vale? Fijaos que las líneas están superpuestas, pero algo pasó en 2012 que Madrid dejó de crecer al mismo ritmo de Barcelona, ¿vale? Con lo cual es un gráfico que va muy bien para ver, oye, a partir de cuándo han empezado a pasar cosas con determinadas ciudades o determinados canales, si estáis representando canales, o determinados productos o lo que sea que estáis comparando, ¿vale? Bueno, pues de nuevo os he mostrado
dos alternativas, a un gráfico en el que no veía nada, ¿vale? A un gráfico que me permite ver cada ciudad por separado y analizar en detalle cómo ha funcionado cada ciudad, o a un gráfico que me permite comparar el ritmo de crecimiento de diferentes ciudades y ver dónde esos ritmos han cambiado y por lo tanto tengo que fijarme porque algo ha sucedido, ¿vale? Como siempre, la dinámica veis que es la misma, ¿no? Pasar de un gráfico que lo único que hace es mostrar datos a pasar a un gráfico que lo que hace es mostrar algo relevante de esos datos, hacerse una pregunta o dar una respuesta, ¿vale? Para mí es tan válido un gráfico que da la respuesta a algo como un gráfico que interpela a la audiencia y le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Porque muchas veces un gráfico lo que tiene que ser es el inicio de una discusión. Bueno, este es otro típico que me encuentro, ¿vale? Me encuentro muchísimo gráficos que comparan año actual y año anterior, ¿vale? O yo qué sé, 2018 versus 2017 y lo hacen con dos gráficos de línea superpuestos, ¿vale? Con un color muestran un año y con otro color se muestra otro año. Esto no está mal, ¿vale? No es incorrecto, pero para mí es un gráfico que obliga a pensar al usuario, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué mes ha habido más diferencia entre los 2 años que estoy comparando? Pues si quiero ver en qué mes me ha ido peor o en qué mes me ha ido mejor, tengo que hacer los cálculos, ¿vale? Tengo que comparar la distancia entre los diferentes puntos, ¿vale? Obligo a la audiencia a hacer un cálculo, ¿vale? Si además lo que quiero es verlo en porcentaje, porque lo que me interesa más que el absoluto es ver el porcentaje. ¿Por qué me puede interesar? Porque, hombre, el absoluto, pues normalmente te dirá que has crecido más o has decrecido más en los meses en los que ya vendes más, ¿vale? Mientras que el porcentaje me ayuda a ver si hay meses en los que, aún no habiendo vendido mucho, a lo mejor la diferencia porcentual es muy grande versus el año pasado, ¿vale? Con lo cual, si tengo que calcular el porcentaje, tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Lo que yo propongo es un gráfico de este tipo, que de entrada a lo mejor es menos familiar y muchas veces me pasa, con clientes, hay un proceso de educación y de decir, oye, son gráficos de entrada más complejos porque igual no estás habituado, pero cuando lo pillas, ya lo pillas para siempre, ¿vale? Y ya es un gráfico que vas a usar a menudo y que ya conocerás, ¿vale? En este caso, lo que yo comunico es con la barra gris clarito, cada uno de los meses, lo que he vendido en cada mes, ¿vale? Del último año, y con una barra horizontal oscura el año anterior, ¿vale? Con lo cual aquí veo pues que en enero vendí un poquito más de 100.000 euros y el año anterior vendí casi 150.000, con lo cual la diferencia es de menos 21%. He vendido menos, ¿vale? Sin embargo, en mayo, ¿vale? Vendí unos 150.000 y el año con el que estoy comparando se vendió unos 100.000. Bueno, he crecido un 36%. ¿Mm? Es decir, aquí estoy mostrando el valor absoluto del año que estoy comunicando y el año con el que estoy comparando, ¿vale? Y aquí estoy mostrando la diferencia en porcentaje, ¿vale? He utilizado una escala de color de rojos y azules, ¿vale? El rojo es más oscuro cuanto peor me ha ido versus el año con el que estoy comparando, ¿vale? Y es más azul cuanto mejor me ha ido, ¿vale? ¿Por qué rojo y azul y no rojo y verde? ¿Vale? Pues porque el rojo y el verde es una escala de color que los daltónicos no entienden y el rojo y el azul sí, ¿vale? Podéis decir, hombre, no hay muchos daltónicos. Bueno, se estima que hay alrededor de un 10% de daltónicos, con lo cual para mí es significativo, ¿vale? Entonces, yo siempre prefiero utilizar escalas de color aptas para daltónicos, como por ejemplo el rojo y el azul. De nuevo, no es obvio, no todo el mundo asociaría rojo a negativo y azul a positivo, pero cuando ya llevas haciendo varios gráficos para una misma empresa, es un código de colores que ya queda insertado pues, en la manera de diseñar de esa empresa, ¿vale? Fijaos, sin embargo, que el titular aquí dice que las ventas han bajado la mayor parte del año, ¿vale? Pero que, sin embargo, las ventas anuales han aumentado un 1%, ¿vale? ¿Cómo puede ser que en la mayor parte de los meses, como podéis ver aquí, la mayor parte de las barras son rojas
en la mayor parte de los meses las ventas han disminuido, pero sin embargo, cuando yo me fijo en el global, y es algo que me interesa comunicar, he mejorado, ¿vale? Pues ¿por qué? La respuesta está en que hemos crecido en los meses de mayor demanda. Y fijaos que los meses de mayor demanda lo he puesto en un verde oscuro, que es precisamente el verde que he utilizado en estas dos barras, ¿vale? Para indicar que septiembre y octubre han sido 2 meses que, por decirlo coloquialmente, me han salvado el año, ¿vale? Si no hubiera sido por este incremento tan grande de ventas que he tenido en septiembre y octubre, que además es donde tradicionalmente vendo más, no hubiera conseguido que el global de ventas anual hubiera crecido versus el año anterior, ¿vale? Así que estoy introduciendo un pequeño análisis, a pesar de que el gráfico me muestra que en casi todos los meses he empeorado. Ojo, porque hay 2 meses, que son septiembre y octubre, que son muy importantes, en los que no puedo fallar y que son los que me han pues ayudado a que el global de las ventas sea positivo, ¿vale? Ahora, Septiembre y noviembre, espera. Sí, septiembre y noviembre, perdón, ¿vale? Ahora comparad este gráfico, ¿vale? Y este de aquí, ¿vale? Aquí hay muchísima más densidad de información. No solo estoy dando datos, sino que estoy dando información e incluso estoy dando conocimiento, ¿vale? Estoy ofreciendo cosas muy importantes a tener en cuenta cuando estoy analizando estos datos. Y los datos son exactamente los mismos, ¿vale? Bueno, reservaba un ejemplo para el final. Como no me da tiempo ya porque me he pasado del tiempo, lo que voy a hacer es que, bueno, fijaos en este ejemplo, ¿vale? Analizad lo que he hecho, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, me podéis enviar un email. Además, tampoco pasa nada porque era un ejemplo ya, yo creo que demasiado avanzado para lo que estamos hablando, ¿vale? Yo os lo dejo aquí puesto, es un ejemplo que toca más Big Data, ¿vale? De qué hago cuando tengo muchísimos puntos que quiero analizar, ¿vale? Creo que los gráficos se podrán entender, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me podéis mandar un email, porque lo que me interesa ahora es ver si ha habido alguna pregunta, ¿vale? O si queréis hacerme ya alguna pregunta sobre lo que he explicado. A ver si puedo volver a... No, perdón. Ahora no veo el chat. El chat está en la barra de abajo. Pasa que la barra no aparece si no pones el cursor. Stop share. Vale, ya está. Vale. Bueno, Bien, pues eso, llevo ya unos 40 minutos. Os he intentado explicar a través de ejemplos cosas habituales que yo veo, preguntas que podáis tener. Aquí. Vale. Pregunta de Augusto, ¿qué tecnologías, bueno, la veis todos, ¿no? ¿Qué tecnologías sugieres para la creación de gráficos interactivos para ser insertados en CMS como Drupal, WordPress o que corran en PHP? Vale, primera pregunta. Mira, nosotros utilizamos librerías de JavaScript, ¿vale? Entonces, en particular, hay una librería que se llama D3, que te la pongo aquí, ¿vale? Creo que si... A ver, voy a buscar la web y te paso la web directamente. Vale, mira. Te voy a poner aquí la web, ¿vale? En esta web verás la explicación de esta librería de JavaScript, que te permite crear gráficos en JavaScript y te permite crear gráficos interactivos si lo necesitas. Y no soy un experto, pero vaya, diría que tanto Drupal como WordPress y por supuesto es compatible el JavaScript con PHP, así que lo puedes integrar fácilmente. ¿Qué pasa? Que es difícil aprender a programar en D3, ¿vale? Si no conoces este lenguaje, esta librería, pues te puede llevar unos meses aprenderla, ¿vale? Una alternativa es insertar visualizaciones hechas con Tableau, yo os lo pongo aquí, o con Power BI de Microsoft, ¿vale?
son softwares más sencillos para hacer visualizaciones interactivas y que mediante un iframe los podrías insertar en estos gestores de contenidos. Voy a por la segunda pregunta, a no ser que me digas que tienes alguna duda más sobre esto. Augusto. Ok. Después, segunda, ¿tienes alguna sugerencia para el caso de mapas geográficos interactivos médicos de una región con sus respectivos datos de contacto? Vale, vuelve a ser. De nuevo, te podría volver a recomendar D3, ¿vale? Para el caso de mapas, Tableau vuelve a ser una herramienta muy sencilla para crear mapas interactivos, ¿vale? En los que, por ejemplo, cuando pases sobre una región vas a poder ver datos de contacto, vas a poder ver fotos, etcétera. Construir esto con Tableau es bastante sencillo. Cuando hablo de bastante sencillo, puedo decir de dedicar unas 15, 20 horas a aprender la herramienta versus 2 o 3 meses a aprender a programar, ¿vale? No es sencillo en el hecho de que me pongo y ya en una hora lo hago, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con Tableau, hasta haciendo un curso online de 4 o 5 horas, vas a poder dar tus primeros pasos y practicando un poco vas a poder hacer un mapa interactivo por tu cuenta, ¿vale? ¿Será más bonito o más feo? En eso ya no me pongo, ¿vale? Seguramente será bastante feo o será muy mejorable a nivel de diseño, pero lo vas a poder hacer y va a poder comunicar lo que querías. Con Power BI también, ¿vale? Además, hay una herramienta que se llama Carto, ¿vale? Que está específicamente pensada para mapas. A mí me gusta mucho hablar de ella porque además es una herramienta española muy popular en el mundo de visualización con mapas, con lo cual, bueno, le puedes dar un ojo. Ya es más avanzada, ya permite hacer muchas cosas, como por ejemplo análisis de rutas más eficientes, ¿vale? Puede ser una herramienta que se utiliza mucho cuando, por ejemplo, en logística tienes que calcular qué rutas tienen que seguir tus distribuidores, ¿vale? O tus repartidores. Pues bueno, Carto sabe dónde trabajan tus repartidores, en qué áreas tienen que repartir y, por ejemplo, tiene la inteligencia para mostrarte mapas con las rutas más óptimas, ¿vale? Es una herramienta que va más allá de diseñar mapas y es, bueno, ya es inteligencia a través de los mapas. Pero bueno, le puedes dar un vistazo, ¿vale? También otras herramientas que pongo aquí que están a caballo entre lo que sería programar, ¿vale? Y Tableau, ¿vale? Como puede ser Data Wrapper, ¿vale? O puede ser Flourish, ¿vale? O puede ser incluso Infogram. Son herramientas que a través del navegador te permiten diseñar visualizaciones, ¿vale? Y como las haces a través del navegador y están muy pensadas para mostrar datos a través de la web, pues te va a ser muy sencillo montar webs o insertar estas visualizaciones en webs directamente. Por ejemplo, una ventaja muy grande de Data Wrapper es que las visualizaciones que construyes son mobile friendly, ¿vale? Es decir, tú diseñas una visualización y la herramienta automáticamente va a hacer que esa visualización, cuando se vea desde el móvil, se vea bien. Cosa que, por ejemplo, cuando diseñas con Tableau o cuando programas, si tú no lo haces de manera responsive, no se va a ver bien en el móvil, ¿vale? Con lo cual, bueno, una ventaja muy importante. Por ejemplo, Data Wrapper la usan mucho los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas, cuando hacen noticias que contienen gráficos, necesitan que se vean bien en el móvil, porque casi todo, más de la mitad de la audiencia consulta los periódicos desde el móvil, con lo cual ya que de manera directa la herramienta haga gráficos responsive es muy importante. Bueno, más preguntas. Bueno, me alegro de que esta información te ayude. Ya te digo, si tienes alguna duda específica, yo no he dado más que grandes pinceladas, por eso os he recomendado libros. También, en la medida que pueda, os puedo ayudar si me planteáis preguntas concretas por email, ¿vale? Porque la visualización es una disciplina en sí, ¿vale? Y ahí, pues, bueno, yo creo que está muy bien este webinar como introducción, pero lo habéis de tomar como un punto de partida. Si yo ya os he hecho ver que es importante pensar la manera en cómo presentar los datos y que si lo presentas de una manera se entiende una cosa o no se entiende nada, y si lo presentas de otra manera se entiende algo, para mí ya es suficiente, ¿vale? Y cómo presentar estos datos para que las cosas se entiendan requiere
pensar muy bien qué es lo que quieres transmitir y segundo, pensar que no todos los gráficos valen para presentar lo mismo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que un gráfico nos irá bien para unas cosas y otro gráfico nos irá bien para otras. Y desarrollar esta habilidad, pues bueno, es leer buenos libros y además práctica, ¿vale? Y sobre todo cuando ves un gráfico, pues preguntarte, ¿comunica lo que tiene que comunicar? Mira, tengo una duda, a ver si me puedes orientar. El tema de las infografías, ¿cómo encajaría dentro de lo que es la visualización de datos? Bueno, la infografía sería más, pues, es un formato que se popularizó más con los periódicos impresos, ¿no? Y las revistas, ¿vale? A partir de, pues, en cierto momento, ¿no? Pues habían infografías, ¿vale? Por ejemplo, en la prensa deportiva hay mucha infografía, ¿vale? Después se puso muy de moda porque con el social media se decía que si compartes una infografía, pues tiene muchos likes, ¿vale? Y en Facebook, ¿no? O en Twitter, pues a veces, ¿no? Pues ves, la infografía al final combina ilustraciones con datos, ¿no? Es la combinación de ilustraciones y datos, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces la infografía se convierte en ilustrar datos, ¿vale? Es decir, cojo unos datos y para que sean bonitos, pues los pinto con muchos colores, ¿vale? O pongo muchos iconos, ¿vale? O pongo dibujitos al lado del dato, ¿vale? O incluso distorsiono el gráfico y lo hago en 3D porque así queda más bonito, ¿vale? O le añado sombras. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando ilustramos un gráfico, generalmente no ayudamos a que se entienda mejor. Por ejemplo, hacer un gráfico en 3D o un gráfico con muchísimos colores no es necesariamente más comunicativo que un gráfico en el que el color se usa para destacar un aspecto en concreto, ¿vale? O directamente los gráficos en 3D está demostrado que no funcionan bien, ¿vale? O utilizar un pie chart con muchos colores porque todo el mundo entiende los pie charts. Bueno, no es verdad, ¿vale? Todo el mundo entiende lo que es un pie chart, ¿vale? Un gráfico de tarta, pero está demostrado nuevamente que no es la mejor manera de comparar una serie de datos, que es lo que generalmente se pretende. O sea que pasa muchas veces que con la infografía, por intentar hacer algo más accesible, más bonito, se utilizan los datos de manera errónea, ¿vale? O no se comunica exactamente lo que se tenía que comunicar. Y es normal, porque normalmente una infografía, sin querer criticar a nadie, se le encarga a un diseñador, ¿vale? Un diseñador al que muchas veces, y esto me ha pasado, he trabajado mucho últimamente con administraciones públicas. La administración pública es muy amante de las infografías. ¿Por qué? No vamos a hacérselo fácil al ciudadano, ¿vale? Vamos a mostrarle muchos dibujos para que entienda los presupuestos, ¿vale? O cómo evoluciona el empleo. Se hacen muchos iconitos, muchos dibujitos. ¿Quién los hace? Normalmente, y lo he visto en directo, es a un diseñador, le dice, oye, estos datos, este Excel, pónmelo con dibujos, así, ¿vale? Claro, esto no es un briefing adecuado, ¿vale? A un diseñador lo primero que le tienes que decir es qué es lo que quieres comunicar. Oye, mira, queremos comunicar que el empleo ha subido en estas ciudades, pero ha bajado en estas, y que estamos haciendo estas políticas concretas de empleo para ayudar a mejorar la situación. Si le haces este briefing y le dices, y además hemos pensado en este tipo de gráficos, porque no siempre un diseñador es experto en visualización. De hecho, por ejemplo, yo doy muchas clases en escuelas de diseño, porque hay mucho diseñador que que quiere aprender a visualizar datos porque se lo piden los clientes y no se lo enseñan en la carrera de diseño. A nadie se lo han enseñado, ¿vale? Con lo cual no hay que asumir que ese diseñador sabe cuál es el mejor gráfico para comunicar, con lo cual si se le ayuda, mejor, ¿vale? Con lo cual yo lo que hago es decirle al diseñador, oye, mira, voy a usar estos gráficos para comunicar estas cosas, ¿me ayudas a maquetarlo mejor, a elegir bien los colores, a crear unos iconos adecuados, ¿vale? Es un trabajo en equipo en el que el diseñador hace lo que sabe hacer mejor y yo hago lo que sé hacer. Yo pienso las preguntas adecuadas, yo analizo esos datos, pienso incluso unos gráficos, pero yo a lo mejor no sé maquetarlo bien,
¿vale? No sé hacer un tríptico, no sé escoger los colores corporativos de esa empresa y adaptarlos, no sé crear iconos, ¿vale? Con lo cual ahí ya es un trabajo más en equipo, ¿vale? No sé, me ha alargado mucho porque el tema de las infografías da para mucho. Finalmente también decir que la infografía es un medio estático, ¿vale? Y ahora cada vez más en la web se requieren gráficos interactivos, cada vez nos piden más visualizaciones interactivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la visualización interactiva la audiencia, nunca valga la redundancia, puede interactuar con los datos. Por ejemplo, en el caso del empleo, una visualización de la evolución del empleo o de los resultados electorales. Se solían mostrar en gráficos estáticos, más o menos infográficos, con un mapa, ¿vale? Si os fijáis en cómo se reportan los datos de las elecciones, ya casi todos los periódicos incluyen un buscador, ¿vale? Busca tu ciudad, ¿vale? Eso es una interacción. A mí no me interesa a lo mejor ver las principales ciudades de Cataluña para las últimas elecciones. Yo vivo en Sant Cugat y quiero buscar Sant Cugat, ¿vale? Eso con una infografía no lo puedo hacer porque lo que no puedo es mostrar todas las ciudades a la vez. Con un buscador, una interacción muy sencilla, busco Sant Cugat y me da los resultados. Aún más, han habido ahora las elecciones de ayuntamiento y europeas al mismo tiempo. Con un simple menú de navegación cambio entre resultados entre elecciones europeas y elecciones al ayuntamiento, ¿vale? Aún más, yo miro el mapa de Barcelona y me dicen, oye, mira, hemos creado este mapa en el que si clicas en uno de los barrios te voy a mostrar la información por cada una de las secciones censales, ¿vale? O te voy a permitir hacer zoom en este mapa y pasar de una visión general de Barcelona, en la que hubo un debate, al menos entre los que nos dedicamos a visualización. Si tú mirabas los resultados por distrito, en Comú Podem había ganado en la mayor parte de los distritos. Si tú hacías zoom, de nuevo, una característica interactiva del gráfico, hacías un zoom para verlo con un nivel de agregación más fino, como son las secciones censales, veías que Esquerra Republicana dominaba en color. Con lo cual te podías preguntar, oye, a nivel de distritos gana un partido, a nivel de secciones censales gana otro partido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Preguntarte por qué los datos a veces dicen una cosa y a veces dicen otra, es algo que mediante la interacción siempre lo ponemos de manifiesto, ¿vale? Cuando a un usuario le obligas a interactuar, le obligas a mirar los datos desde diferentes puntos de vista, con lo cual estás trabajando su acercamiento crítico a los datos, ¿vale? No es lo mismo agregar los datos a un nivel muy grande como es el distrito, que verlo a un nivel más fino como son los barrios, como son las secciones censales. Cada visualización responde cosas diferentes y en este caso te invita a pensar qué significa que un partido ha ganado las elecciones en Barcelona, ¿vale? Que es al final yo creo que la gran pregunta que un periódico tendría que contribuir a que se hiciera el lector, ¿no? Y que se hiciera sus propias ideas. Con lo cual, bueno, como ves, me enrollo como una persiana, ¿vale? Pero he ido de algo que me gusta mucho y que explico mucho, que es de la infografía, una visión estática de la realidad y normalmente centrada en hacer bonitos unos datos, a la interacción como una evolución de la visualización de datos que ha venido acompañada pues, de Internet, como muchas otras cosas. Podemos hacer clic, podemos segmentar, podemos filtrar, podemos buscar, podemos hacer zoom en un mapa. Todos sabemos usar Google Maps y hacer zoom y ver otra visión de la realidad. Pues ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, cuando presentamos datos de unas elecciones? ¿Vale? O ¿por qué no hacerlo cuando trabajamos con nuestros clientes y le estamos ayudando a entender con un mapa cómo está vendiendo en diferentes países, en diferentes comunidades, en diferentes ciudades, en diferentes barrios y ayudarle a hacerse diferentes preguntas? ¿Vale? Los clientes ya muy acostumbrados a usar herramientas interactivas en su día a día, como Google Maps, ¿vale? También cada vez más piden eso en la manera en que se les presentan los datos y se les hacen los análisis. Oye, ¿por qué no puedo hacer zoom en este mapa? ¿Vale? Si en mi teléfono lo hago para ver qué ruta tengo que seguir con el metro, con el autobús o a pie, ¿vale? Házmelo tú también para que yo navegue mejor por mis datos, ¿vale? Pues ahí yo veo que la infografía ha dado paso a la visualización interactiva. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si no, iremos cerrando ya el webinar.
Pues muchas gracias, Pera, como siempre, fantástico. Te Bueno, pues agradezco gracias a ti, Cristóbal. en fin, tu participación en el máster. Y a los demás ya sabéis, un pequeño resumen en un vídeo y nos seguimos viendo en el aula virtual. Vale, muchas gracias, Cristóbal. Y hasta otra. Adiós.